Estamos diciendo que anteriormente habíamos visto los libros de los profetas, o sea, los Anahuín, los pobres de Yahvé. Aquí lo que vimos con Salmos y con Cantar de los Cantares es Ketubim. Entonces, aquí dice, a diferencia de los otros libros históricos y proféticos, en los libros sapienciales la presencia de Dios se hace notar, no porque hable directamente a los hombres, dando leyes o haciendo promesas de salvación, tampoco porque se comunique a través de oráculos. Vean las diferencias, por favor, vean las diferencias. Tampoco porque se comunique por medio de oráculos, de personas que hablan en su nombre. Oigan la diferencia. En los libros sapienciales son los sabios los que se dirigen directamente al lector, pero sabios en lo que la luz de Dios ilumina profundamente sus pensamientos sobre la realidad circunstante, habiendo compuesto también sus escritos bajo esa luz. ¿Y notan la diferencia? En los profetas eran oráculos, eran sentencias, eran oraciones, eran exhortar a la gente que cambie porque le va a pasar esto, porque le va a pasar otro, era hacer los oráculos a través de signos. Ahora ya no es así en estos libros. Fíjense cómo, fíjense por favor, pongan atención en eso. Es la Biblia, un solo libro, ahí lo tienen, ¿verdad? Así, un libro. Pero acuérdense, dentro aquí hay muchos libros. Entonces cada libro tiene su forma de leer. Entonces ahorita les estoy dando otra clave de lectura. Los proféticos, Dios hablaba, sí, hablaba a través del profeta, el Anahuín, el pobre, el que sabía leer las circunstancias, los signos de los tiempos, pero Dios le hablaba directamente a este. Y entonces por eso se llaman profetas, como eran la boca de Dios, ¿verdad? Ellos estaban hablando en nombre de Dios. Por eso decían, Yahvé dice, y empezaban a hablar, ¿verdad? Entonces lo hacían a través de signos, a través de gestos, denunciaban, anunciaban. Todo eso pasaba en los profetas. Había los otros libros que fueron históricos, cuando a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Esas son libros que van narrando la historia y viendo, la gente tiene que ver cómo Dios está actuando en esa historia. Y luego está el Pentateuco, ¿verdad? Que es el Génesis, Levítico, Deuteronomio. Ahí encontramos 5 libros también, uno donde solo hay leyes, en Números hay censos. El Deuteronomio ya dijimos que fue escrito después del exilio, volvieron a repensar toda su historia, todos sus orígenes. Ya tenemos vean cómo está estructurada entonces. Pentateuco, libros históricos, proféticos, y ahora estamos en los sapienciales. Entonces dice aquí, hay que notar, Dios sí habla, pero no habla como habló en las anteriores libros, sino que ahora lo hace a través de personas sabias, pero una sabiduría iluminada, dice, a la luz de Dios. O sea, obviamente estas personas tienen que estar en una relación profunda con ese ser, ¿verdad? Para poder estar iluminadas. Entonces, dice, la lectura o estudio de los libros sapienciales, oiga, exige que junto a la actitud propia del orante, o sea, una persona en relación, internarse en un lenguaje divino humano del todo singular. Se trata de escuchar la voz a través del sabio. O sea que esto no es leer así como que, ay, me voy a leer todo Job. No.
Yo voy a ir saboreando como que estoy comiendo un pastelito que me encanta, que no me lo trago entero, ¿verdad? Sino que lo voy saboreando. Bueno, hay gente que come así. Yo no sé cómo comen ustedes, ¿verdad? A mí me encantan los chocolates, pero yo sí me meto todo el chocolate en la boca porque me gusta sentir todo el chocolate. Pero yo conozco a una amiga que ya lo agarraba de pedacitos en pedacitos. Y yo le decía, ¿y cómo puedes comerlo? Si es que me gusta sentir su sabor, yo no lo puedo sentir en pedacitos. Yo me tenía que poner casi todo el chocolate en la boca. En fin, cada quien tendrá su forma, ¿verdad? Pero el hecho es disfrutarlo, disfrutarlo. Entonces, ese es el sentido de esta lectura. En el profeta es como entender el oráculo, entender la sentencia, entender la denuncia y actualizarla hoy. En el histórico es ver cómo Dios ha actuado en la historia toda, desde el principio, desde siempre, ¿verdad? Entonces dice aquí que dice, llegados hasta nosotros estos libros, una voz que repite incansablemente que solo es digno del hombre vivir conforme a la verdadera sabiduría. ¿Qué implica? ¿Qué es la verdadera sabiduría entonces? Una búsqueda constante y un modo de existencia vivido en el temor. Oigan, pues, temor de Dios. Entonces, a ver, este parece que es el don más importante. Cuando hablamos de temor no hablamos de miedo, no hablamos de tener miedo, sino cuando hablamos de un sentimiento o de una emoción, no sé, de como el que uno tiene con los amigos o con una persona muy amada. Que por ejemplo uno dice, alguien le dice, mira, decirle cualquier cosa. Ay, no, no le voy a decir eso porque se puede ofender, se puede ofender. Sí. Y es lo que menos quiere. Ese es el temor de la relación, ¿me entiende? Usted va a evitar, no porque la van a castigar, no. A usted le va a doler más que esta amiga o este ser querido se ofenda, porque no está en su corazón, no está en su intención. Y posiblemente usted quiere hacer esto, lo quiere hacer con todas las ganas, pero usted dice, ay no, se va a ofenderse. Lo mismo pasa a veces con una palabra. Yo quería decirle tal cosa, pero a saber si se iba a ofender, mejor no la dije. ¿Sí me... Cabal. Ese es el temor de Dios, ese es el temor de Dios. Tener tan presente en esa relación con Él, de que yo no quiero ofenderlo, no quiero ofenderlo. Y entonces no sé si lo que voy a hacer le va a ofender. Entonces, a veces cuando usted habla con el amigo y le digo, fíjate que yo quería decir tal cosa, pero a saber si te ibas a enojar, y tal vez el amigo le dice, ay no, lo hubieras dicho, eso no me ofende, ¿cómo me va a ofender? Bueno, pues ya usted ya lo sabe, conoció un poco más al amigo o a la amiga o a la persona. Entonces, ese es el temor. Por ejemplo, yo estuve el sábado hice un comentario y después me quedé pensando, no debía haber hecho ese comentario, porque si mi amigo se enterara de ese comentario que hice, seguramente no le iba a gustar, se iba a lastimar y es lo que menos hubiera querido. O sea, no es que no lo debía haber hecho, no es que lo hice porque el amigo no estaba, lo hice porque fui imprudente, pero a mí me dolió después cuando pensé, ese comentario no lo tenía que haber dicho, porque Cabal. lo hice de mi amigo y mi amigo no estaba presente y si Para defenderse. y si supiera que yo hice ese comentario, seguramente le hubiera dolido mucho. Yo Sí. no debía haber hecho ese comentario. Se fijan, ese es el temor del cariño, del amor, de la relación. Y a veces uno habla así, imprudentemente, fácilmente, y después piensa, debe ser al revés. Ahí entra la sabiduría, primero pensar y después hablar, ¿verdad? En este caso yo no pensé primero, hablé, fue así, y luego pensé, no, no tenía que haberlo hecho. No era tampoco una cosa grave, ¿verdad? Así, cosa de vida o muerte, no era que estaba hablando mal, no era que estaba hablando mal,
sino hice un comentario indebido, nada más. Ujú. Entonces esa es la verdadera sabiduría, el temor de Dios, muy relacionado con las relaciones humanas. Pero dice, la sabiduría, sin embargo, no está lejos. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Entonces, ya entendemos que no es una sabiduría intelectual, ¿verdad? Más bien es una sabiduría de mirada, de reflexión, de introspección. No es una sabiduría intelectual. No es que yo me leí todo el libro y puedo repetir nombres y esto lo dijo. Bueno, esa es una bonita inteligencia de muchas personas, ¿verdad? Pero no es de eso, no es de eso de lo que hablo. Entonces aquí tenemos el primer libro que es el de Job. Ya hemos hablado en otras sesiones de este libro y el tema fundamental es el del sufrimiento del justo. Y entonces, ¿dónde queda la justicia divina? O sea, ¿por qué el justo sufre? Yo creo que ya sin necesidad de tanto, sí creo que podemos decir ahora por qué el justo sufre. ¿Por qué el justo sufre? ¿Qué dicen ustedes? Pues porque somos hombres. La Somos verdad que no humanos. podemos pasar. Y Jesús lo dijo cuando sacrificaron a aquellas gentes que mezclaron la sangre de los animales con los humanos. No es porque sean diferentes, es porque son hombres. Porque somos seres humanos, Sí, no estamos exentos no de que nos estamos enfermemos, de que no. hay muchos elementos de sufrimiento. Hay sufrimientos, por ejemplo, que son consecuencias de nuestros actos, pero hay otros sufrimientos que no son consecuencias de nuestros actos, sino son consecuencias de actos de otros, ¿verdad? Cabal. Sin embargo, no estamos exentos. Aunque No tenemos corona, ¿verdad? Que no tenemos corona, no. No se compra ni se. ¿Y por qué les digo que ya estamos capacitados? Porque el justo, así como cantar de los cantares es el canto sublime, el justo de los justos, ya saben quién es, ¿verdad? No les tengo que decir el nombre. Bueno, Job en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es Jesús, ¿verdad? Jesús. Es Sí. Jesús. Entonces sí, él, que ahí sí que pasó haciendo el bien, que no le hizo mal a nadie. Y miren ustedes lo que le pasó. Ahora, no me vayan a decir, es porque él era así, esa era su misión. No. Ahí no hemos entendido. Porque lo que pasa es que su misión no era morir de esa manera. Si ustedes ven todo el proceso, ustedes se dan cuenta de que ahí hay muchos elementos humanos que intervienen. Interviene la ambición, interviene el poder religioso y político, interviene la envidia, intervienen muchas cosas humanas para destruirlo. Muchas pasiones humanas entran en juego. Y es una cosa como muy interesante entender eso, porque la persona de Jesús es una persona transparente, translúcida. Es una persona así, él sí es un individuo, porque ustedes saben que la palabra individuo quiere decir sin divisiones. En cambio, nosotros sí tenemos divisiones, porque pensamos de una manera, hablamos de otra. En cambio, él es así, íntegro, un individuo sin divisiones, ¿verdad? Entonces, dígame, Víctor. En el caso del tema del sufrimiento, dejando ahorita de lo que estamos hablando de Jesús, ¿usted qué opina sobre? Yo he escuchado algunos predicadores que dicen que, por ejemplo, nosotros, como usted lo dijo antes, tenemos consecuencias de nuestros actos, sí, de actos de otros, pero sí, hay algunos en los que no intervienen ni otros ni uno mismo, y él compartía que eso era lo que Jesús había dicho, que esa es nuestra cruz, o sea, de aquellas cosas que nos vienen a la vida y que no sabemos por qué, pero tenemos que aceptarlas y vivir con ellas. Podríamos decir que
¿sí viene eso relacionado a esa parte de nuestra cruz? No, porque es que mire, pues hay mucha forma. Por ejemplo, hoy ya sabemos muchas cosas. Por ejemplo, la gente que murió por el volcán, cuando esto que pasó aquí en Guatemala, Ay, sí. o Ay, la sí. gente que Oh, murió en Cambrai, por ejemplo, ay, sí. Qué ahí sí horror. hay consecuencias, no, pero ahí sí hay consecuencias. Ah, Ay, sí. sí. Es una Ay, naturaleza, pero hay consecuencias, porque ahí eran lugares donde no debía habitar gente, y la gente cabal. habitó, y la gente compró, y la gente vendió, entonces ahí hay mucho y hay consecuencias. Entonces, no se puede culpar a Dios de eso. Luego, por ejemplo, nosotros hoy, por ejemplo, nosotros entendemos que hay nuestro cuerpo, nuestro organismo, ya sabemos que está formado por genes, pero ya sabemos que así como este virus de la gripe mutó, también nuestros genes mutan o cambian. Y a veces no se sabe por qué. A veces es por una herencia, pero a veces no se sabe por qué. Porque eso también, Cáncer. sí, eso viene con una reflexión que el único absoluto es Dios. De ahí todo lo demás es limitado, todo es limitado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos viendo de que algún gen mutó y claro, tal vez nosotros no sabíamos que éramos proclives a algo y el gen ahí se acomodó o la neurona. Hoy todos esos estudios nos dicen, no somos así tan que les dijera yo, tan Perfectos. extraordinarios, no somos tan extraordinarios. Somos un misterio que se está desvelando poco a poco por la ciencia, pero también la misma teología o la reflexión de Dios nos ha ido revelando quién es Dios y quiénes somos nosotros. Lo triste de nuestro caso humano es ser tan soberbios y orgullosos y no conocer. Eso fue lo que pasó con la pandemia, que Sí, nos creíamos autosuficientes, que no exacto. necesitábamos a nadie más y que la ciencia era capaz de arreglar todo. Y ahí nos dimos cuenta en mi vida por primera vez de que la ciencia no es todopoderosa. Ni la ciencia, ni el dinero, ni la salud, No lo es. categoría que yo viva, nada. O No sea, lo es. volvemos otra vez que todas estas circunstancias nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Y entonces nosotros nos coloca en nuestro justo lugar. Y De humildad, ¿verdad? a Dios en su justo lugar. Entonces, pero esto no es porque Dios lo haga, es que así es, la naturaleza no es absolutamente perfecta. No. Fíjese que en el catecismo decía que solo Dios es perfecto. Solo Él es perfecto. De ahí todo lo demás, lo natural. Por ejemplo, una amiga me mandó el domingo, creo yo, una amiga que vive en la Antigua, me mandó el volcán de agua, ¿verdad? Bellísimo. Y entonces me manda y me pone al pie del volcán, me pone, mira qué belleza, cómo amaneció. Entonces yo le digo, sí, el padre Bernardino decía que era el eterno vigilante, decía el padre Bernardino, ¿verdad? El eterno vigilante, ahí está. Entonces, el volcán de agua, ¿verdad? Entonces viene ella y me pone, pero que no se vaya a despertar, me pone. Ah, sí. Así. Y yo le contesté, se va a despertar. De que se va a despertar, se va a despertar. No hoy. Ese es un megavolcán, como era el volcán de Atitlán que explotó en el evento de los Chocoyos y por eso se formó el lago. Ajá. La ceniza llegó hasta Colombia. Eso está en el internet, no me lo estoy inventando. No, pero es que así es todo. Yo así guarde, es todo. como entonces, el Popocatépetl es megavolcán. Va, entonces, es cierto. Contestando a Víctor, ¿cuál es nuestra real cruz, de verdad? Si vamos a hablar ya cristianamente, el que quiera seguir, el que toma, no las consecuencias de nuestros actos, porque nuestras consecuencias son nuestras consecuencias.
posiblemente son las circunstancias que vamos viviendo en los que algunas veces pues vamos a ir teniendo situaciones negativas, por ejemplo, de enfermedades, ya sea de nosotros o de las personas queridas, que no importa si es que las buscamos, si son consecuencias o si son hereditarias o si el gen mutó, el hecho es que hoy vivo yo una enfermedad. Entonces, esa enfermedad no es que sea mi cruz, sino que podrá ser la... Ahora, ¿cómo la voy a llevar yo? ¿Cómo voy a llevar yo esa enfermedad? Es entonces lo que realmente va a definir la calidad de mi cristianismo, ¿verdad? Porque el razonar que si fue la mutación o ¿qué fue? Pues el razonar eso no me va a evitar el sufrimiento que tengo que vivir. Es decir, la cruz se va a entender como un sufrimiento, Víctor. La cruz se entiende como un sufrimiento, como un dolor, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí de sufrimiento, no, pero hoy, miren ustedes a esas personas que secuestran y luego las trafican. Que las trafican, ese tráfico humano hoy, de cómo es, no es que la vendan una vez como vendían antes a un esclavo, hoy las venden muchísimas veces. Vea usted cómo es, vea ahí, por ejemplo, si fue un niño, si fue una niña, dígame usted ahí, ¿qué culpa tenía esa persona? Más que justa tenía que ser justa. Ahora, que si fue la consecuencia que porque la mamá no se fijó, o porque el papá, o porque, no sé, pero lo que sí le puedo decir es el sufrimiento, el dolor que vive esta personita de no sé de cuántos años, ahora parece que ya se lo llevan desde un año o a saber, a la edad que se la lleva, para lo que las llevan. Entonces, ese sufrimiento no solo los arrancan de su identidad, lo llevan a una situación de sufrimiento. O vean, por ejemplo, otra cosa. No sé si ustedes vieron, en el HBO pasaron una película que se llama Cafarnaúm. ¿No la vieron? Es una película de un niño que vive con su familia, pues son del Islam, una cosa de por ahí, de Irak, de algo ahí, y vive con una familia con más hermanas. Entonces, la mamá solo está esperando que la niña tenga su primera menstruación para venderla, ¿verdad? Y la vende a un señor, porque la señora no tiene ni para comer ella, ni para comer, no tiene comida para ninguno. Entonces la venta no la ve como mal, la ve como decir, mi hija va a tener comida, va a tener quien la cuide, que no la ve como algo que está haciendo mal. Pero el hermano chiquito, él sí lo ve como algo terrible y lleva a juicio a sus papás y a decirles, ¿por qué tienen hijos? Si no tienen cómo mantenerlos, ¿por qué tienen hijos? Ay, qué horror. Esa película está en HBO, la están dando, se llama Cafarnaúm. Y Ay, pero hay que ver, porque esos son los sufrimientos de verdad que uno dice, el sufrimiento del justo. Esos sí son donde usted dice, ¿cómo están sufriendo estas personas cuando ya viven en un ambiente de guerra desde que, o mire, por ejemplo, en el caso del África, donde hay tantos diamantes y les cortan las manos para que no puedan votar. Fíjense ustedes, todo eso también está en HBO, se llaman diamantes de sangre. Ay, sí, qué horror. Todo eso es una realidad, eso no es mentira. Y ese es hoy el sufrimiento del justo. No es tal vez que a nosotros nos duele la muela, ay, qué dolor de muela. No. No, hay sufrimientos de verdad de que uno dice, ¿cómo es posible? Ay, sí, qué horror. Entonces, vean esas películas como parte del trabajo, de lo que estamos haciendo. Vean Cafarnaúm y vean Diamantes de Sangre. Y se van a dar cuenta, claro que habrá temas de la película ahí, pero ese es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Entonces, cuando viene el predicador y suaviza las cosas tantas,
lo único que hace es que nosotros seamos indiferentes a esos grandes sufrimientos. O sea, ¿quiénes son los crucificados de hoy? ¿Cuándo va a ser la resurrección de toda esa humanidad? ¿Por qué esa humanidad está sufriendo tanto? Pues si usted ve de diamantes de sangre, lo que ve usted ahí es una gran ambición, pues, porque todos quieren tener ese diamante, ese poder y esa riqueza, y no les importa quitarle las manos a la gente. Ay, qué horror. O si usted ve a ese niño y a esa niña que la venden para que tenga comida y todo, también usted ve el mismo problema, el problema del poder, de la ambición y el de tener más. Es que eso es lo que está, la corrupción es lo que está en la base de todo esto. Ahora, claro, podemos ver otro tipo de sufrimiento, por ejemplo, mi bebé que nazca con un problema, ¿verdad? Muy difícil. Y eso pues va a costar no solo sufrimiento emocional y físico, sino también económico y tal vez yo no lo tengo, ¿verdad? En fin, el sufrimiento hay un abanico, hay un mosaico de sufrimiento humano. Pero si ustedes se ponen a reflexionar desde antiguo, el ser humano siempre ha sufrido. Porque si no llueve, sufría. No tenía agua, no tenía comida, no tenía esto, no tenía lo otro. ¿Por qué cree usted que la gente se va a migrar de un lugar a otro? Y mire usted toda esa multitud de gente que sale de Honduras, que sale de toda Centroamérica y que va pasando tantas. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? Que si la gente, que si las están moviendo, que si es un interés, lo que usted quiera. Pero si esa persona está dispuesta a irse a pasar todo eso es por algo. ¿Verdad? Todo ese sufrimiento y van a pasar penas y necesidades y hambre y ustedes les preguntan y dice, a pesar de eso estamos mejor aquí, fíjense ustedes, a pesar de que sepan que se van a morir en el camino o en el desierto o si vienen de Turquía se van a huir en el Mediterráneo, pero están mejor. ¿Qué les hace ver eso a ustedes? Eso es sufrimiento humano. Y todo eso existe. Bueno, pues todo eso está aquí reflexionado en el libro de Job, pero está reflexionado como un cuento, como un cuento. Como un cuento no quiere decir, así como nosotros, ay, son cuentos, así como que son cosas que no son ciertas. No, es una forma literaria que tiene una enseñanza y que las enseñanzas de fondo que hay ahí es el tema de la retribución. Entonces, fíjense pues, están los personajes, Dios, Satán, que no es el diablo, es un ser amigo de Dios que están platicando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí hay una enseñanza muy importante. La enseñanza que está ahí no es que sea amigo y que le permita, no, es que Dios está por encima de todo. Eso lo decíamos antes, está por encima del bien y del mal. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Dios está por encima del bien y del mal, o era una canción, o es una frase. Bueno, pero existe esa frase, o no la conocían. Sí, es una frase. Que Dios está por encima eso significa esa introducción. Dios está por encima del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que Él, lo único perfecto, lo único real, verdadero y absoluto es Él. Lo demás todo se relativiza. Ok, entonces, como aquí primero tenemos que fijarnos en los protagonistas. Bueno, pues está Dios, está Satán, está Job con su familia, y están los amigos de Job. Esos son los protagonistas. Los personajes. Ok. Job es el justo. Dios es el infinitamente justo y sabio. Satán representa, pues, el mal, ¿verdad? Y los amigos representan los que creen conocer a Dios, pero lo que conocen es una forma religiosa que le dan mucha importancia, que se llama la retribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago bien, me va bien, y si yo hago mal, me va mal.
Eso se llama la retribución. Ese es el problema que está ahí. Toda la temática se desarrolla, pues ustedes ya saben, Job tenía todo, era perfecto, y resulta que para armar la narración están estos dos personajes, Dios y Satán, que están hablando de este hombre que es muy justo, muy bueno, es muy bien. Y Satán, que es el mal, pues reflexiona que está bien porque lo cuidan mucho, lo protegen mucho. Y Dios dice, no, él es así, Él me ama de verdad. Fíjense, el tema de fondo es amor de verdad. Él me ama de verdad, es temeroso. Otra vez, venimos con el tema de la sabiduría. Él me ama de verdad y es temeroso. Ese Satán le dice, no, quítale todo y vas a ver que no te ama y no es temeroso, porque va a hablar de mal de ti y va a decir oprobios. Bueno, dice, probemos. Y bueno, ya saben ustedes la historia. Entonces llegan los amigos con la reflexión teológica de la retribución. Has hecho mal. Esto te está pasando porque has cometido el peor de los pecados. Eso se llama teología de la retribución. Así como hoy tenemos una teología de la prosperidad que tampoco es cierta, la teología de la retribución tampoco es cierta. Entonces ahí se da todo el teje, toda el relato, ¿verdad? La narración y el drama. Es un cuento como dramático. Pues Job nunca reconoce que ha hecho. Él analiza y dice, no, yo no he hecho, yo realmente lo he temido, le temo, le amo de verdad. No. Pero ya llega... Una consulta, eso es lo que dicen nosotros, la teoría de la retribución es como la ley del karma para nosotros. Sí, puede ser que sí, como la ley del karma. Pero como si haces bien, te va a ir bien, y si haces, sí, Carolina, es como la ley del karma. Pero no es cierto, entonces. No es cierto. No es cierto porque hay personas, ya lo hablábamos anteriormente, que no tienen ningún problema, son inocentes, no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué no es cierto y por qué otros entonces piensan en la reencarnación, Carolina? Porque esa es la explicación que le da. Si en esta vida no hizo nada, que fue lo que le dicen los apóstoles a Jesús, ¿quién pecó entonces? ¿Sus papás o cuándo pecó? No había pecado. Porque ese es el tema de la retribución. Es decir, si este está castigado y está sufriendo tanto, y si este no pecó, entonces ¿pecó en la vida? ¿O pecó su papá? ¿Dónde está el pecado, pues? O sea, esa teología no es cierta. Entonces, porque no es cierta esa teología, surge la teología de la reencarnación. Tuviste que haber sido un infeliz en otra vida para que te esté yendo como te va en esta. Y mira, todavía te va bien, porque si fuiste tan malo, puedes reencarnar en un ratón o en una cucaracha. Por eso ellos no matan a los animales, porque no saben si es su abuelito, su tío o alguien, ¿verdad? Entonces, pero surge de ese razonamiento de la retribución. Vean. Pero así bueno, yo así como que he entendido, pues, en ciertas cosas que si yo hice algo malo, voy a recibir algún tipo de, no castigo, pero sí de sufrimiento. Bueno, lo que pasa, pero eso es como lógico, pues las consecuencias de mis actos. Pero no, o sea, que lo haya hecho hace, ¿qué? 40 años y ahorita lo esté como que pagando, digamos. No, eso no es así, porque no tendría sentido entonces la redención de Jesús, entonces, ¿de qué nos redimió, qué nos salvó, qué nos perdonó, qué hizo su sangre entonces? Entonces es mentira. O sea, vean cómo un razonamiento anula otro. No puede ser. Nosotros somos redimidos, salvados, somos criaturas nuevas, dice Pablo.
hayamos hecho lo que hayamos hecho. Y acuérdense que cuando Pablo dice eso es porque él mató a un montón de gente. Y él se sentía nítido, pero por el encuentro con Cristo y por saberse perdonado. Por eso dice él, si he de gloriarme en algo, he de gloriarme en Cristo y este muerto y resucitado. Porque ahí está el perdón, esa parte hay que comprenderla. Pues si no la comprende uno, entonces entra en otro tipo de razonamiento que ya no es, pues no es que no sea cristiano, es que yo anulo entonces el tema de la encarnación y de la redención. Porque el tema de la encarnación y de la redención tiene que ver con este tema, no de la retribución, sino del dolor, del sufrimiento a causa del pecado. Entonces Pablo lo va a poner como el nuevo Adán a Jesús. Porque es decir, si nuestra humanidad, que es como la de Adán, todos fallamos, todos pecamos, todos nos confundimos, todos hacemos desorden, entonces, ¿quién podrá salvarse? Nadie. Entonces viene Jesús y recicla todo el mal y este mal lo absorbe él y por eso muere de esa manera y todo lo demás. Pero ahí está el acto salvador. ¿Qué significa el acto salvador? Pues que nosotros tenemos que regresar al Padre, pero no por retribución, no por méritos de que hemos hecho las cosas bien, sino por el hecho de que nos confiamos en esa misericordia de Dios, que es que tal vez hacemos cosas bien, pero también hacemos cosas mal. Pero entonces las cosas mal que hacemos, pues Dios nunca nos va a castigar como nos castigaría si realmente mereciéramos esas penas. Entonces, básicamente no hay castigo, hay misericordia, hay perdón, hay amor. Ese es el cristianismo, esa es la teología cristiana. Entonces, sí podemos haber sufrido, haber actuado muy mal en un momento de la vida, pero siempre tenemos el chance de cambiar. Siempre tenemos el chance de ser diferentes. Y ahí es donde entra la verdadera conversión. Entonces, pero este tema, como está en el Antiguo Testamento, no aparece esa parte, ¿verdad? De la misericordia. Pero sí aparece el tema de la misericordia de Dios mismo, que al final le dice a Job, bueno, Job, realmente has sido justo, pero no me conoces. Porque tú no has estado, no conoces toda mi sabiduría, no conoces, pero ahí lo que está diciendo el texto es, por muy buenos que seamos como Job, muy justos, nunca, nunca alcanzaremos la sabiduría, el conocimiento, el amor de la realidad que es Dios. Entonces a Dios solo nos acercamos como Moisés en la zarza ardiendo, con los pies descalzos. Hola, mi vida. Y muy cerquita, ¿verdad? Entonces, piensen un poquito sobre esto, apunten, Carolina, algunas dudas y preguntas, porque ya nos quedan poquitas clases y sí me gustaría que compartieran, porque son temas de sabiduría muy bonitos que nos pueden ayudar prácticamente a nuestra vida cotidiana. Entonces, si tienen dudas, preguntas o quieren aclarar más o cuestiones, empiecen así la clase del otro lunes. Así realmente va a ser mucho más enriquecedor. Y como siempre, el contexto literario, histórico no tiene mucho porque es cuento, o sea, está sacado, no es un hecho histórico que se está narrando aquí. Y sobre todo el sentido teológico de la retribución. Nos queda un minutito nada más. Entonces hoy vimos Cantar de los Cantares y Job. A leer un poquito eso que les digo y que tengan un bonito fiambre. Sí, cierto, muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Nos vemos. Gracias, licenciada. Hasta pronto. Miren, ahí si faltan algunas páginas, me Gracias. dicen. Gracias. Gracias, Que les falta. Carolina, por las páginas que nos mandaste. Gracias. Voy a Gracias. terminar de revisar, ¿oíste? Pillarín? Adiós. Gracias a todos. Adiós, licenciada, gracias. Dios, Carolina.